Liturgia para hoy viernes 13 de enero. San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Siendo aún laico, fue elegido obispo de Poitiers hacia el 350. Se convirtió del paganismo después de leer las Sagradas Escrituras, de las que fue un agudo intérprete. Por defender en forma decidida contra los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el Concilio de Nicea, fue deportado al Oriente durante 4 años. Cuando volvió a Poitiers, favoreció mucho la restauración de la vida monástica. Murió el 13 de enero del año 367. Antífona. Este es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su familia para que a su tiempo le dé su ración de trigo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos a reconocer de manera conveniente y a proclamar con veracidad la divinidad de tu Hijo, que el obispo San Hilario constantemente defendió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 5 y 11. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77. No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendemos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. No olviden las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olviden las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz. ¡Qué generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios! No olviden las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Jesús les predicaba la palabra, y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete, y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y le dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo,
levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Hilario, las ofrendas que presentamos en el altar, para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. ¿No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor? Fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Oración después de la comunión. Alimentado, Señor, por estos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Hilario, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, tú sabes que a veces quisiéramos que las cosas se dieran según nuestros propios caprichos e intereses. Enséñanos a caminar siempre a la luz de tu rostro. Tú, que eres la fuerza, haznos fuertes y vigorosos en el amor. Amén. Lectura. Apresurémonos a entrar en el Señor. La lectura de hoy habla mucho del descanso, o del reposo. En un primer sentido se refiere a la historia de Israel en el desierto. Dios los destinaba a la tierra prometida, donde encontrarían el reposo después de 40 años de peregrinación por el desierto. Pero por haber sido infieles a Dios, no merecieron entrar en ese descanso. La generación que salió de Egipto no entró en Canaán. Moisés tampoco. En otras ocasiones se habla del descanso del sábado, imitación del descanso de Dios el séptimo día de la creación, y también del descanso de Cristo Jesús en el sepulcro, después de llevar a cumplimiento la misión que el Padre le había encomendado. El reposo del sábado santo, el autor de la carta atribuye el que los antiguos no entrarán en el descanso a su desobediencia, y quiere que los cristianos aprendan la lección y no caigan en la misma trampa que los israelitas en el desierto. Tienen que ser perseverantes en su fidelidad a Dios y así conseguir que el Señor los admita al descanso verdadero, el descanso de Dios, el que nos consiguió Cristo con su entrega pascual. Por eso le recomienda encarecidamente: empeñémonos en entrar en aquel descanso para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. El descanso verdadero no es el de una tierra prometida. Ese es un descanso efímero. El verdadero es llegar a gozar de la vida y la felicidad total con Dios en la escatología, y aquí es Cristo Jesús el que, como nuevo Moisés, nos quiere introducir en ese descanso definitivo al que Él ya ha llegado. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico, a quien lo bajan por un boquete en el tejado y a quien Jesús cura y perdona. He de admirar, ante todo, la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y lo llevan ante Jesús, sin desanimarse, a pesar de la dificultad que implicaba hacerlo. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarlo y también en perdonarlo. Le da una doble salud, y la espiritual. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios, otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien diga a los pecados, si no hay Dios.
y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Para meditar. Cada uno de nosotros es invitado a perseverar en la fidelidad para merecer ese descanso último y perpetuo, el que nos prepara Dios, el del domingo último, el domingo sin lunes. Caminamos hacia adelante. El reposo está en el reino que Cristo nos prepara. El reposo está en Dios. Mejor, nuestro reposo es Dios. Pero somos conscientes de que sentimos las mismas tentaciones de distracción y desconfianza, y hasta de rebeldía. Como los israelitas merecieron el castigo, también nosotros podemos, por desgracia, desperdiciar la gracia que Dios nos ofrece. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero de nada les sirvió porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Los creyentes sí entraron en el descanso, los incrédulos y rebeldes no. ¿Nos sentimos acaso nosotros asegurados contra el fracaso y la posibilidad de desperdiciar la gracia de Dios? Cuando rezamos este salmo, no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz. ¿Lo aplicamos fácilmente a los judíos? ¿O nos sentimos amonestados nosotros mismos ahora? Ser buenos un día o una temporada es relativamente fácil. Lo difícil es la perseverancia. El haber empezado bien no es garantía de llegar a la meta. El estar bautizados o rezar algo no asegura automáticamente nuestra salvación y nuestra entrada en el reposo último. Escuchamos la palabra, celebramos los sacramentos y decimos oraciones, pero lo hemos de hacer bien, con fe y llevando a nuestra existencia el estilo de vida que Dios quiere de nosotros. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema? ¿O que es difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado, que está en la raíz de todo mal. Reflexionemos. ¿Dejamos que el egoísmo, el odio, la pereza y el orgullo nos paralicen en nuestro camino de fe? Oremos. Señor, tú nos has dicho que cualquier cosa que te pidamos en nombre de tu Hijo nos será concedido. Te pedimos que nos des un corazón solidario para salir al encuentro de los hermanos más necesitados. Amén.